¿Qué tal, estimados estudiantes de nuestro curso de complemento de matemática para arquitectura? En esta ocasión vamos a hablar un poco de las figuras planas, perímetros, área de figuras planas y polígonos. Bueno, a ver, creo que ahora sí. A ver, claro. Siempre empezamos con un pequeño problema donde nosotros analizamos y nos damos cuenta de algunas necesidades. Por ejemplo, queremos construir la barca de un terreno con las medidas dadas en el gráfico. La barda. La barda será de una altura de 3 metros. Cada punto negro indica el lugar donde se pondrá un castillo. El tabique de cobra se cobra parejo, sin descontar el espacio que ocupan los castillos. Los cimientos van alrededor de todo el terreno, incluso en la parte del zaguán. ¿Cuánto se pagará la mano de obra a los albañiles? Para eso nos dan información, ¿no? Metro del cimiento, metro del castillo, metro cuadrado del tabique. Y hay bastantes características. En ese sentido podemos decir que acá estamos observando un problema donde se analiza, ¿no? Un problema donde se analiza las figuras planas. Para eso vamos a hablar un poco de nuestro logro de la sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante utiliza los principios básicos de la geometría para el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas en la resolución de problemas vinculados a su carrera, siguiendo un proceso lógico fundamentando en la obtención de la solución, muestra sus cálculos con orden y pertinencia. Dentro de las figuras planas que nosotros vamos a analizar, primero vamos a hablar que en la geometría euclidiana las figuras planas son aquellas que están limitadas por líneas rectas o curvas. Además de todos sus puntos están contenidas en un solo plano, es decir, no tienen relieve y solo tienen dos dimensiones. Este tipo de figuras se divide en polígonos y cónicas, ¿no? Los polígonos, la unión de líneas rectas, y las cónicas, la unión de líneas curvas. Es por eso que vamos a hablar nosotros en el primer caso de polígonos. Las cónicas también se van a estudiar más adelante, ¿no? Bueno, entonces nos concentramos en las figuras planas. Muy bien lo dice ahí, va a estar contenido en un plano. Bueno, como primer punto deberíamos analizar qué es el perímetro. Acá nosotros podemos observar que el perímetro es la distancia alrededor de una figura de dos dimensiones, o la medición de la distancia en torno a algo, o no, la longitud de la frontera también podemos decir. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Podemos notar nosotros que hay una longitud de 6. Si empezamos acá, vamos a empezar desde este punto, hay una longitud de 6 justamente que está alrededor de la figura, ¿no? Si se mide hay 6 unidades, acá de manera exacta se mide, ¿no? Para este otro lado hay 5 unidades, para este otro lado hay 2 unidades, seguimos midiendo, por acá tenemos 3 unidades hasta este punto, y finalmente llegamos otra vez a cerrar la figura, ¿no? Y mide, por eso le llaman frontera, ¿no? Es todo lo que está alrededor. Entonces vamos a establecer usualmente al perímetro, podemos utilizar una notación con la letra P. Entonces, para nosotros el perímetro es la suma de 6 más 5 más 2 más 3 más 3 y todo lo que está encerrando, todo lo que está limitando a dicha figura. El perímetro sería, bueno, una suma con estos elementos. 19 sería, ¿no? 6 más 5, 11, 13, 16, 19. Ahora, siempre hay que colocar las unidades. Es muy importante porque acá ya estamos tomando medidas, pueden ser centímetros, milímetros, metros, hay que tomar las medidas correspondientes. Entonces, en ese sentido estamos hablando del perímetro de una figura plana.
Si bien es cierto, ya se trató también el tema de triángulos, ya se conoce, se debe conocer el tema de triángulo, pero acá también nuevamente nos dan unas características. Es una figura plana de tres lados, son líneas rectas los lados, y tres vértices formados por cada par de lados. Son tres lados y tres vértices. La condición y la propiedad más importante es que la suma de los ángulos internos es 180. ¿No? Es un dato muy importante para nosotros, la suma de los ángulos internos. En este caso, acá tenemos algunas propiedades con respecto al área. El área de un triángulo siempre se va a calcular como base por altura sobre 2. La altura trazada desde un vértice hacia el otro lado. Entonces es base por altura, ¿no? En ese caso es la notación que tenemos. Algunas veces no vamos a poder conocer la altura ni el lado, entonces va a haber distintas formas de poder analizar. Supongamos que solamente se conoce los lados, entonces nosotros llamamos a P. Para este caso se le va a llamar el semiperímetro. ¿Okay? El semiperímetro. Es decir, es la suma de los tres lados entre dos, ¿no? También el famoso el teorema de Aron. Por ejemplo, vamos a poner pues que acá tenemos el siguiente triángulo. El triángulo que tiene altura 5, tiene base 6, entonces queremos calcular el área. ¿Cómo se calcula el área de esta figura? Sencillo. Sería base por altura sobre 2 el área, entonces tendría que ser 30 entre 2, 15. En este caso le llamamos unidades cuadradas. También de repente nos encontramos con un triángulo donde se conoce todos los lados, por ejemplo que él sea 3, que él sea 4, que él sea 5, ¿no? Entonces, ¿quién es el semiperímetro? El perímetro, voy a llamarle 2 veces P, notación nada más, por si acaso, perímetro, puedo llamarle P, puedo llamarle. En este ejemplo sería 3 más 4 más 5. Entonces, ¿quién es el semiperímetro? El semiperímetro sería 12 entre 2, 6. Por lo tanto, el área, ¿no? El área de esta figura, podemos utilizar el teorema, también como le digo, se le llama el teorema de Aron, sería 6 multiplicado por, que es el semiperímetro, 6 menos A, multiplicado por 6 menos B, que en este ejemplo para nosotros sería 4, y multiplicado por 6 menos C, 5. Ahí está. Por lo tanto, el área entonces sería 6 multiplicado por 6 menos 3, que es 3, 6 menos 4, que es 2, 6 menos 5, que es 1. Es decir, 6 por 6, 36. 36, raíz de 36, que serían 6 unidades cuadradas. Claro, acá no he colocado un ejemplo donde los datos me van a salir enteros. Pueden salir en raíces por si acaso. No vayan a pensar que siempre va a ser entero. No, no es así. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos una idea de cómo calcular el perímetro. El área de un triángulo. Los cuadriláteros son figuras planas que tienen 4 lados, ¿no? En este caso son líneas rectas y tiene 4 vértices, y una de las propiedades que deberíamos rescatar es que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Es un cuadrilátero cualquiera el que estamos mostrando acá, no es un cuadrilátero especial, ¿no? Simplemente son 4 lados con cualquier característica. Claro, por ejemplo, dentro de los cuadriláteros famosos o conocidos sería el cuadrado.
Entonces la característica del cuadrado es que todos los lados, ¿no? Todos los ángulos son de 90 grados y tienen la misma longitud. Y también tenemos al rectángulo. Una de las dos, obviamente podríamos mencionar más figuras. En un rectángulo tenemos dos lados, todos los ángulos de 90 grados y dos lados iguales. O claro, solamente dos lados. Acá podemos decir dos lados iguales. En el otro caso, en el cuadrado, todos los lados son iguales. Y con respecto al área de los cuadriláteros, el área acá ya es más práctico. Simplemente iremos para el rectángulo y para un paralelogramo simplemente colocamos base por altura. Y ese sería el área de un cuadrado, un rectángulo o de un paralelogramo. Claro, acá vamos a observar dos figuras que en este caso es el trapecio y el rombo. El trapecio tiene la característica de que tienen dos lados paralelos, donde un lado le llamamos base menor y el otro le llamamos base mayor. Entonces el área simplemente se calcula como la semisuma. Por ejemplo, si me dicen que acá se tiene un cuadrado, un rectángulo, cuyos lados son 2 y 8. Entonces, ¿quién es el área de este rectángulo? El área del rectángulo tendría que ser simplemente 2 por 8, 16 unidades cuadradas. Si utilizamos un paralelogramo o un trapecio, de una vez un trapecio, si queremos calcular el área de un trapecio, vamos a suponer que este es un trapecio, ¿ok? Donde dos de sus lados son paralelos, más uno de los lados mide 8, el otro lado mide 4 y la altura, ¿no?, de la base menor a la base mayor es 6. Entonces el área del trapecio, según la condición del problema, es base mayor, acá vamos a colocar 8, base mayor, base menor sobre 2. Todo esto multiplicado por la altura, que es 6. Nada más buscamos quiénes son o qué elementos se tienen ahí. 8 más 6, 14, 14 entre 2, 7, 7 por 6, 42 y deberían ser unidades cuadradas. Entonces, el perímetro, obviamente acá, por ejemplo, si me piden el perímetro, voy a poner P, que sea el perímetro. El perímetro para ese rectángulo, dado que tiene dos lados iguales, entonces debería ser 2 veces 2 más 8. 8 más 2, 10, por 2, 20, en este caso unidades nada más, nada de unidades cuadradas, porque es perímetro. El área sí tiene unidades cuadradas, ¿no? Hay que tratar de entender esa parte. Para encontrar el perímetro de un trapecio me faltarían más, ¿no?, las otras condiciones, los otros lados, pero bueno, ahí nada más lo vamos a mencionar. Muy bien, a ver, vamos a emplear el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo necesitamos calcular el perímetro y el área de cada una de estas figuras. En el primer caso, usted dice, miren, 32 es hasta acá, 30, todos tienen longitud excepto esta partecita que está acá. Claro, si yo conozco 28 más 32 más también 24, acá esto es 24, 47, 34, 39 y también necesito esta otra partecita que aparece por acá. ¿Qué pasó? Ya. Listo. Necesitamos esta otra partecita que aparece por acá. Entonces solamente me falta estos dos, porque luego ya sería sumar, ¿no? Sumar a cada uno de estos elementos.
En este caso vamos a encontrar la siguiente condición. Vamos a sacar este triángulo de acá. Ya, muy bien, ya listo, ya está retirado de ahí. Entonces, estábamos indicando nosotros lo siguiente, ¿no? Necesitamos, a ver qué pasó, se fue hacia el otro, ya aquí queda, aquí se debe quedar esta figura. Entonces hemos indicado que necesitamos esta longitud, ¿no? Y luego también necesitamos esta otra longitud. En el caso de estas longitudes, si nosotros trazamos una recta así paralela, podríamos establecer justamente que esta longitud es 30, o en todo caso, mira acá, también. Entonces, ¿cuánto nos falta? Tú dices, mira, todo mide, hasta acá mide 39. Si hasta acá mide 39, hasta acá mide, y hasta acá mide 47, entonces, ¿cuál debería ser esta longitud? Simplemente la resta, 47 menos 39. En ese caso, la resta de 47 menos 39 nos debería dar, acá colocado, en metros, ¿no? En metros, 8 metros. Ahí está, 8 metros. Bueno, ya está. Claro, entonces ya podemos establecer que esto entonces tiene una medida de 40 metros. Eso mide 40 metros ahí. Nos faltaría esta partecita que aparece acá. Pero nuevamente podemos establecer, miren, si hasta acá mide 24, si nos damos cuenta, todo esto mide 24. Pero hasta arriba mide 34. Entonces, si hasta arriba mide 34, deberíamos establecer lo siguiente. Deberíamos decir, esta cantidad debería ser 10 unidades. Si él es 10 y él mide 28, entonces para el cálculo del perímetro debería ser 18. Vamos a colocar acá el cálculo del perímetro. El perímetro, recuerde que el perímetro es, ¿no?, este lado, vamos a ir 28 metros, más este otro lado que mide 32 metros, toda la frontera, más 24, toda la frontera, más 47, acá también 34, más 34, seguimos sumando, 39, seguimos sumando, toda la frontera, 18, seguimos sumando, toda la frontera, 40. Eso es lo que tendríamos entonces en este ejercicio. La suma sería entonces 262 metros. Eso es lo que tenemos entonces en este ejercicio. Luego habría que calcular el área, ¿no? Porque también me piden el área. Hay distintas maneras de calcular el área. Podríamos decir, miren, a esta figura puedo utilizar un rectángulo grande. Ahí está. Un rectángulo grande. ¿Y ese rectángulo quién es? 28 más 24, 52 de largo, ¿no? 28 más 52 de largo. Y 32 más 47, 79. ¿No? En el problema hay una parte que no se quiere. Ya está. Y hay una parte que sí se quiere.
Entonces nosotros queremos encontrar el área de esta figura, ¿cierto? Queremos el área de esta figura. Entonces, como esto mide 24, vamos a cambiarle de tinta, tinta negra. Esto mide 24 y esto mide 32. Además esto mide 18 y esto mide 39. Entonces el área de esta figura, sería el área de, ¿no?, del rectángulo grande menos el área de los rectángulos chiquitos. Son dos rectángulos que aparecen ahí. Y que es fácil de conocer porque tú dices, ¿quién es el área de este rectángulo grande? El área de un rectángulo es largo por ancho, menos el área de este rectángulo pequeño, que sería 24 por 32, y de este otro rectángulo pequeño, que sería 18 por 39. Bueno, calculadora en mano y veamos cuánto nos sale esto. Entonces tendríamos un resultado de, ya haciendo una operación rápida con la calculadora, 2638 unidades cuadradas, metros cuadrados. Entonces aquí tenemos el área y acá tenemos el perímetro de esta figura. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de los polígonos regulares. Hemos hablado de un triángulo, de un cuadrilátero, donde los lados no necesariamente van a ser iguales. Un polígono regular se va a dar si es que sus lados y sus ángulos interiores son iguales entre sí. Por ejemplo, me dice el triángulo equilátero. Claro, si tú recuerdas el triángulo equilátero, a ver, vamos a escribir acá. El triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica de un triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales, los tres lados son iguales, además los ángulos también son iguales. Entonces nosotros le podemos llamar a él un polígono regular. El cuadrado también, todos sus lados son iguales, y los ángulos también deberían ser iguales, ¿no? Ahí está. Eso es lo que tenemos entonces en este ejercicio. Muy bien, ¿no? Todos, ángulo 90 grados, claro, ángulo 90 grados. Son los dos polígonos regulares básicos, ¿no? Ahora, hay más, por supuesto. Polígono regular tenemos al pentágono, el pentágono regular, hexágono regular, octágono regular, etc. Solo algunos polígonos regulares pueden ser construidos con reglas y compás. Bueno, ya si uno quiere hacer la construcción de ellos, ¿no? Pero por el momento estamos interesados en los elementos y en las características que ellos nos van mostrando. Por ejemplo, acá tenemos ¿no?, los polígonos regulares, el triángulo con cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, y así tenemos más elementos, el dodecágono, ¿no? Y así tendríamos que ir analizando cada uno de ellos. ¿Cuáles son los elementos de estos polígonos regulares? Los elementos tienen vértices, al igual que el triángulo y el rectángulo. Tienen sus lados, ¿no? Hay un apotema. El apotema se mide desde el centro, es decir, por ejemplo, en un triángulo rectángulo, si nosotros trazamos todos los lados, entonces este va a ser el centro del triángulo. Si trazamos los vértices, ¿no?, de vértice a vértice, las diagonales, entonces este va a ser justamente el centro de este cuadrado. La diagonal es cuando se une de vértice a vértice. También tenemos el radio, ángulo interno y ángulo externo. Son algunas de las características que hay que reconocer. Algunas propiedades, por ejemplo, medida de un ángulo interior de un polígono regular o polígono equiángulo. Polígono regular vamos a llamarle nosotros. La medida del ángulo interior.
Mira, por ejemplo, un triángulo tiene tres lados. Si un triángulo tiene tres lados, nosotros podemos establecer la propiedad. Entonces, ¿cómo calculamos la medida del ángulo interior? Se entiende que todos los ángulos son iguales. Entonces es muy sencillo. 180 multiplicado por el número de lados menos 2 sobre el número de lados. A ver, 3 menos 2 es 1 y 180 entre 3 sería 60. A ver, un cuadrilátero. En este caso, un cuadrado. Un cuadrado, a ver, vamos a poner alfa, el ángulo interior. Entonces el ángulo interior debería ser 180 multiplicado por 4 menos 2 sobre 4. 4 menos 2 es 2. 2, 180 entre 2 quedaría 90 grados. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer el ángulo interior de un hexágono, que es una figura que tiene 6 lados iguales, un hexágono regular, entonces, ¿quién sería el ángulo de un hexágono? El ángulo interior de un hexágono sería 180 multiplicado por 6 lados menos 2 sobre 6. Por lo tanto, 6 menos 2 es 4. 180 entre 6 es 30 y 30 por 4 nos daría 120. Con eso creo que ya podemos encontrar el ángulo para cualquier polígono regular. La segunda propiedad es la medida del ángulo exterior. Entonces la medida del ángulo exterior de un polígono simplemente es 360 entre el número de lados. Por ejemplo, el ángulo exterior, ¿cuánto mide este ángulo exterior? 180 entre 3. ¿Cuánto es 180 entre 3? 60. Oh, perdón. 360, disculpen. 360 entre 3 debería ser 120. ¿No? 360 entre 4, 90. Para él, 360 entre 6, 60. Entonces yo puedo conocer cada uno de esos lados. El ángulo central también, bueno, en este ejemplo coincide con el ángulo exterior del polígono regular, si te das cuenta. Y la cuarta propiedad es la suma de las medidas de los ángulos centrales. Es decir, claro, si nosotros observamos, si trazamos, por ejemplo, acá todos los lados, este es el centro y la suma de las medidas de los ángulos centrales, ¿cuánto debe ser? 360. Veamos, a ver, acá tenemos una fórmula básica para poder encontrar el área de un polígono regular. En este caso se utiliza el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Si a este le llamamos L, entonces debería ser el número de lados por L. El apotema, recuerda que se mide desde el centro de manera perpendicular hacia el otro lado o hacia cualquiera de los lados. Ese es el apotema. Entonces el área es perímetro por apotema sobre 2, ¿no? Que es la figura que podríamos mencionar. A ver, si quisiéramos aprovechar para una figura, para un hexágono, miren acá. Supongamos que este tiene una longitud de A. Si nosotros trazamos todas las diagonales, bueno, casi por ahí, este es el centro. ¿Qué va a pasar si trazas todas las diagonales? Esto mide 60 grados, este es el ángulo interno, y todos los ángulos van a medir 60 grados. ¿Te das cuenta? Entonces, si todos miden 60 grados, todos los ángulos miden 60 grados, el área de esta figura, o de cualquiera de las 6 figuras que aparecen acá, son idénticas. Es más, ¿no? Si es 60 grados, entonces
porque está dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6. 360 entre 6, 60. Entonces, ¿cómo calculamos? Vamos a poner acá el área S, le voy a llamar. Esta área, hay distintas maneras de cómo evaluar o cómo encontrar, pero nosotros deberíamos decir, a ver, vamos a utilizar, por ejemplo, el área de esta figura, que es conocida por nosotros. Si esto es 60 y esto es A por raíz de 3. O bueno, A sobre... A ver, claro, sería... Esto es A. Esto es A medio sería, perdón, claro. Esto sería A medios sobre la raíz de 3. ¿Cierto? Esto es 60 grados. Si todo es A, esto es A. Y la altura es A sobre raíz de 3. Entonces, ¿quién es el área? Base por altura sobre 2. Altura es sobre 2 y todo esto sobre 2. Vamos a ordenarlo, se ha desordenado acá. Vamos a borrar para que esté más ordenado. Está muy desordenada esta parte. A ver, ¿quién es el área? El área es de esta figura, nada más. Ya nos vamos a concentrar en esta figura. A y A. Entonces, si no recuerdan quién es el área de un triángulo equilátero, porque todos los lados son iguales, podemos utilizar esta relación. Entonces, ¿quién es el área? El área es base por altura sobre 2. ¿Quién es el área? A la cuarta sobre 4, al cuadrado, disculpen, sobre 4 por la raíz de 3. Entonces, el área de un hexágono, ¿quién sería el área de un hexágono? El área de un hexágono sería 6 veces S. En otras palabras, 3 medios, porque se va a simplificar con 4, al cuadrado por la raíz de 3. ¿No? Eso sería el área. Esta notación justamente lo podemos aplicar para el siguiente ejercicio. Porque acá nos dicen... Uy, ¿qué pasó? Regresó, ahí está. Calcular el área de la región pintada. Pero si todos los lados son iguales, él mide 10, ¿no? Él mide 10. Si la figura principal es un hexágono, todos miden 10. Todos miden 10. Esto también mide 10. Y esto también mide 10. Tener en cuenta el ángulo de un hexágono, el ángulo interno. ¿Cuánto era el ángulo interno? A ver, todos recordamos. Sí sabemos cuánto es el ángulo interno, ¿cierto? A ver, ¿cuánto era? Decimos nosotros entonces 120. Listo. Entonces, claro, recordando la fórmula, ¿no? El ángulo interno, ¿no? El ángulo interno es 180 por n menos 2 sobre 6. ¿No? Ese es el ángulo interno. Ya está. Ahora, pero si como estos dos lados son iguales y además deberíamos establecer que esto es 90, entonces esto mide 30 grados, ¿no? 30 grados. 90, 30, 120. Entonces podemos establecer acá la altura para esta figura. Claro, si colocamos ahí la altura, este debe ser un ángulo de 60 grados. Si él es un ángulo de 60 grados, miren acá ustedes, podemos decir, si él es 60, la altura, ¿cuánto debe ser la altura? La altura debe ser 5, la mitad, y él debería ser 5 raíz de 3. ¿Cierto? A ver, creo que hasta ahí estamos encontrando algunas características. Bueno, podemos utilizar y aprovechar ahí, por ejemplo, toda esta figura, todo este lado. Entonces tiene una medida de ¿cuánto? De 10 raíz
de 3. Entonces, esta área sería área de base 10 raíz de 3 por altura, que en este ejemplo es 5 sobre 2. Base por altura sobre 2. Pero nosotros necesitamos el área pintada, entonces lo que queremos encontrar es 2 veces S. Y 2 veces S, ¿quién sería? 2 veces S sería 2, 10 por raíz de 3 por 5 sobre 2. ¿Cuál es nuestro resultado? 50 raíz de 3. Bueno, estimados estudiantes, ahí eso sería el resultado de esta solución.